arquitecto Raúl Molina, quien se ha desempeñado primero hace unos años como viceministro de Gobernanza Territorial, es decir, la relación entre el Ejecutivo y los conflictos sociales en las regiones, y durante las primeras semanas del gobierno de Boluarte fue el jefe del Gabinete Técnico de Asesores de la Presidencia. Señor Molina, gracias por estar acá. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. A todos estos elementos se añade el aniversario del golpe de Estado fallido de Pedro Castillo con las manifestaciones a que ha dado lugar. Comencemos por ahí. ¿Cómo analiza usted el impacto que han tenido estas manifestaciones? ¿Quiénes han participado en ellas? O sea, se ha movilizado un poquito de clase media limeña, digamos, ¿no? Un poquito más que el 2 de diciembre, que las personas que estuvieron calculan entre 2.000 y 3.000 personas. Los datos que me han pasado de ayer, los más austeros dicen 8.000, otros dicen 10.000, pero lo que sí es verdad es que se separó en dos grupos, ¿no? Porque ha habido una cierta resistencia de los ciudadanos, digamos, más de a pie, de marchar junto a un pequeño grupo de perulibristas o castillistas que arengaban por la liberación de Castillo, ¿no? Entonces, eso partió el grupo y eso ha contribuido a que sea menos visible, y hasta donde sé hoy día no ha habido mayor movilización, a pesar de que algunas de las convocatorias eran para 7, 8 y 9, ¿no? ¿Y esto que dice sobre Lima es lo mismo que se ha registrado en las provincias? De la información que tengo, ha habido en pocas provincias, ¿no? Ha habido marchas en algunos lugares, pero no ha sido para nada masivo, ¿no? Entonces, volvemos sobre lo mismo. O sea, la gente, a pesar de la casi 100% de desaprobación que tiene el Congreso y el Poder Ejecutivo, no sale a la calle, ¿no? Hay muchas explicaciones que se aventuran sobre eso, que la gente tiene temor. Yo sigo inclinándome porque la gente tiene un poco de desconfianza de la acción colectiva, ¿no? De lo que puede obtener de las marchas, y además está demasiado ocupada en sobrevivir, ¿no? Entonces hay una combinación de esos factores que explica que la gente todavía no reacciona, a pesar de, como dices tú, ha sido una semana de telenovela, ¿no? O sea, o de tráiler de película de policial, ¿no? De la cantidad de acontecimientos que han habido, que, como yo digo, son acontecimientos que afectan fuertemente nuestra democracia, pero aparentemente están en la superestructura institucional, que no tiene que ver con la vida concreta de los peruanos y peruanas, que no viven esperando mucho del Estado, ¿no? Ahora, ¿qué decir sobre la participación no ya de individuos, sino de organizaciones sociales? En otras manifestaciones hemos visto la presencia de la CGTP, del SUTEP, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en relación sobre todo por las muertes, y también de movimientos como el de las regiones del Perú. Sí. En este caso, ¿cuál de esas organizaciones se ha hecho presente? No he visto con total detalle, Fernando. Sé que ha estado la CGTP, sé que han estado algunos representantes del movimiento de la Asociación de Movimientos Regionales, pero hasta donde sé, en general son organizaciones muy pequeñas, ¿no? O sea, el drama que tenemos hoy día en el Perú es la enorme fragmentación del tejido social, ¿no? Y eso también contribuye a no tener liderazgos que se opongan a este conjunto de intereses particulares que han copado las instituciones. O sea, no hay nadie que encarne ese descontento de 96% contra el Congreso y 95% contra el Ejecutivo, ¿no? No hay líderes que la gente pueda seguir y que contribuyan a que esas movilizaciones puedan ser más masivas, ¿no? Por otra parte, las grandes consignas de las manifestaciones de diciembre, enero y febrero pasados y marzo, era, en algunas de ellas, por la restitución de Pedro Castillo en el poder, no sí, todas, claro. Pero más importante era Asamblea Constituyente. Y que se vaya al Congreso y la presidencia. Elecciones anticipadas. Lo de la Asamblea Constituyente, que fue un tema que había también fomentado mucho Castillo, parece haberse desinflado, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que yo creo que, insisto, creo que la gente no está sintiendo o no está viendo la relación que tiene con su vida cotidiana ese tipo de propuestas que en su momento algunos de los
animadores las movilizaciones de diciembre y febrero levantaron como parte de esas 4 o 5 banderas que fueron las fuertes en esos meses. Hoy día la gente ya no lo ve eso como una solución, es como que se ha despintado eso como una solución para los problemas de la vida cotidiana que tiene, como por ejemplo la inseguridad ciudadana, ¿no? Relacionando con esta captura que ha habido en Colombia, ¿no? Por otra parte, esta semana se ha producido también una confrontación entre la fiscal de la Nación y la presidenta de la República, puesto que la fiscal, en plena tormenta, aprovechó para anunciar que había presentado una denuncia constitucional por homicidio grave y por daños graves, y creo incluso por genocidio. No sé si ha mantenido el cargo, pero en todo caso... Hasta donde sé, la denuncia es por parte de las muertes que han habido. 49 personas heridas, muertas de bala. Sí. Muertas de bala. Ella dijo que ya se reconocía la autoría directa de algunas personas, pero que la denuncia alcanzaba a la presidenta de la República y a 4 ministros. ¿Qué contexto político, qué correlación de fuerzas abre esto, habida cuenta de que la señora Benavides sigue siendo defendida por un sector del espectro político, ¿no? O sea, yo creo que, digamos, mi hipótesis es que esa fue su primera reacción frente a la presión que sufrió con la denuncia de la fiscal Barreto y el equipo de investigación de corrupción de alto nivel, ¿no? Y ella pensó que poniendo la pelota en los pies del Congreso, eso iba a desviar la atención y que el Congreso haría causa común con ella. Pero ayer, las fuerzas... Ayer ha hecho conocer un video en donde regresa la acusación. Yo he sido víctima de quienes defienden a Odebrecht y la corrupción y de los que quieren negar que han habido violaciones de los derechos humanos. Es decir, está apuntando a dos clientelas diferentes. Claro, ¿no? Fernando, pero ese video es después de la suspensión, ¿no? O sea, ese es el video que ella ha sacado como para justificar que está viendo un complot contra ella. Pero en todo caso, el complot, según ella, tiene que ver también con la presidenta y con los que no quieren que ella investigue la responsabilidad de los muertos. Claro que sí, pero lo que ella trató es que el Congreso, o sea, es obvio que el Congreso tiene un pacto con la Fiscalía de hace rato. ¿Cuántos en el Congreso y qué intereses de la red de intereses específicos que están representados en el Congreso están ligados con eso? Eso se irá sabiendo poco a poco, ojalá a través de esta investigación que ha abierto ese equipo del Ministerio Público. Pero lo que probablemente ella pensó que iba a ser una bomba sacando esa denuncia contra la presidenta no fue así. Entonces, ¿por qué no es una bomba? ¿Por qué no es una bomba? Porque el Congreso no la tomó. Denuncia a la presidenta. El Congreso no la tomó y el Ejecutivo reaccionó muy rápido desmarcándose de ella, ¿no? Ha pasado pues, ya por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Claro, pero no la tomó como para desinflar lo que ella llama un complot contra ella, que en realidad es sus propios errores y las propias cosas que hizo, ¿no? O sea, alguien me estaba contando hace algunos días que la conoce, que ella es un poco víctima de los comportamientos de sus hermanas y de su propia madre, que fue alcaldesa de Huancavelica y todo huancavelicanos. Por el PPC, creo, ¿no? Pero a todos los huancavelicanos que les preguntas te van a hablar mal de la familia, ¿no? Ella es la hermana menor, entonces esa persona me decía, no, ella es víctima de la familia. Yo creo que lo de las tesis y la forma como ha tratado de exonerar a las hermanas no muestra que sea una víctima, sino es una cómplice. Y entre tanto, sin embargo, para terminar la idea, o sea, el Ejecutivo reacciona muy rápido y muy rotundamente a esa supuesta denuncia, y la denuncia no produce el efecto de estrago que ella pensó que para desviar la atención. Entonces, su estrategia ha cambiado, convocando a Jorge del Castillo como abogado, siendo principalmente un político, la actitud que tuvo en la comisión del Congreso cuando la citaron, y probablemente ella pensó que con este asunto de la inhibición de la Junta se iba a inhibir o iba a demorar más en su decisión. Sin embargo, mi hipótesis es que la Junta, si no hacía lo que hizo, simple y llanamente tenía que irse a su casa, porque la fiscal le puso una investigación a la Junta, la fiscal tramitó ante el Poder Judicial un amparo y decía que la Junta tenía que inhibirse por esas acciones que ella misma había iniciado, ¿no? Entonces el conflicto de intereses lo generó ella. Y después aduce que la Junta no puede ejercer su función. La Junta estaba
puesta contra la pared. Y yo creo que hizo lo único que podía hacer. De acuerdo. ¿Cómo ha reaccionado la presidenta y el Poder Ejecutivo en general? Hoy hemos sabido que la señora Boluarte ha cesado en sus funciones de quien era el que lo reemplazó a usted, ¿no? Jefe del gabinete de asesores técnicos, Morgan Quero, y ha puesto en su lugar a Nelly Paredes, que es una vieja conocida de la señora Boluarte, porque se ha desempeñado como ministra de Desarrollo Agrario. Sí, parece que solo pueden buscar en la caja de las figuritas repetidas, ¿no? Para ocupar los cargos, ¿no? De acuerdo, pero ¿qué se puede significar este cambio? ¿Qué se puede deber? Porque sacar a un alto funcionario en esas circunstancias algo revela, ¿no? Algo revela y puede tener que ver con las tensiones que suele haber en el equipo que rodea a la presidenta con el poder que tiene el premier, ¿no? Y no sé exactamente cuál ha sido el suceso que ha originado esto, pero obviamente que salga Morgan Quero en este momento es porque ha habido algún tipo de desavenencia en los últimos días que ha originado que renuncie o le pidan la renuncia, ¿no? Y me parece que es sintomático de la debilidad del Poder Ejecutivo que tengan que elegir una jefa de gabinete técnico entre las mismas personas que ya circularon por el Poder Ejecutivo. Que no han dado muestras de una gran eficiencia. Además, ¿no? Ahora, lo que se dice específicamente sobre el cesado Morgan Quero es que él había propuesto para el Ministerio del Interior al general Baella y terminó el ministro siendo alguien traído de los Estados Unidos y completamente, dice sí, completamente al margen de todo radar, ¿no? Además, justo antes de que se definiera el nombre del ministro, había circulado otro apellido también, o sea, parece que hubo una cierta discusión sobre quién ocupaba el ministerio. Betancourt, me parece, ¿no? Me parece. Sí, sí. Que ya tenía un cargo, si no me engaña la memoria, en el ministerio, ¿no? Es obvio que el Ministerio del Interior es un ministerio sensible, ha estado en la mira en las últimas semanas. Las propuestas que hicieron para mejorar los estándares de seguridad ciudadana no han sido eficaces y entonces debe haber habido una cierta disputa de alternativas. Ahora, no sé si eso es lo que ha sacado a Morgan Quero, honestamente no lo sé. ¿Qué juego político tiene la señora Boluarte para sobrevivir a lo largo del año que se avecina? Usted renunció a principios de enero, pocas semanas después de haber entrado en función, al principio de enero. No, el primer día de febrero. Primer día de febrero. Y desde entonces usted ha venido previendo que la señora Boluarte no era capaz de durar, no se mantendría en el gobierno por su incapacidad y por su falta de propuesta para el país. Pero el tiempo le va dando razón a la señora Boluarte, ¿no? Yo siempre he dicho el 24 y el 24 todavía no ha empezado. Sí. Yo creo que la situación se va a seguir deteriorando, Fernando, ¿no? O sea... ¿Cuál de las situaciones? La situación en general, política, social y económica del país. O sea, la economía está prácticamente parada y eso va a seguir afectando a nuestra población, particularmente a los más pobres. Dios no quiera, pero si tenemos un niño, todos los pronósticos están bajando en la gravedad esperada. En la previsión de gravedad, sí. Sí, la sequía en el sur andino es un proceso menos, digamos, agudo, pero igualito está presentando afectación a mucha población. Entonces, el desempeño del Poder Ejecutivo es bajo en la mayor parte de las carteras. Entonces, todo va a depender de cuánto el hastío de nuestra población la haga reaccionar. Si tuviéramos liderazgos que pudieran capitalizar ese hastío, probablemente podríamos esperar una reacción más pronta. El drama es que no tenemos esos liderazgos al frente y creo que eso es en parte lo que permite que haya este circo en los niveles altos del poder sin que produzca nada al frente y sin que las movilizaciones sean fuertes porque no hay nadie que empuje ese proceso que tenga una legitimidad y una convocatoria suficiente para la gente, ¿no? Y mientras tanto la mayoría que gobierna en el Congreso es sólida. No hay indicios de un resquebrajamiento de esta alianza entre Perú Libre por una parte y... O sea, mientras que el fujimorismo siga teniendo el poder que tiene, es increíble que un Congreso de 130 plazas con 24 congresistas... 22, porque dos han sido los dos hermanos Cordero, ¿no? Bueno, ok. Suspendidos, ¿no? Sí, no directamente expulsados. Expulsados. ¿Y no van a ser reemplazados por accesitarios? No, de la bancada. Expulsados de la bancada. Expulsados de la bancada. Cordero, 22, pero igual, sí. Es el único partido organizado que logra que sus congresistas voten juntos y es increíble que con esos 22 puedan manejar
a partir de las alianzas que han construido, pueda manejar un Congreso de 130. ¿Qué impacto va a tener la salida de Alberto Fujimori sobre el fujimorismo? Yo te diría más bien que el otro día, mirando a los dos hermanos declarando después de que salió su padre en la puerta de la casa de ella, me decía que sería bueno que la agenda de nuestro país se vaya desfujimorizando, ¿no? O sea, desde la elección donde ganó Humala, que muchos peruanos votamos más en contra que a favor, la elección que ganó Kuczynski con muy poquitos votos de diferencia y más bien el fujimorismo obtuvo 74 congresistas por el mecanismo de la cifra repartidora, y todo lo que pasó a partir de la caída de Kuczynski, Vizcarra, cierre de Congreso, Castillo, yo creo que estando en el Bicentenario, teniendo una república defraudada, como ha definido Alberto Vergara, teniendo un Estado de Derecho que se aplica muy parcialmente, y Patás es un buen ejemplo de eso, teniendo una nación que no logra integrarse, ya sería bueno que la agenda del país se desfujimorice, ¿no? Y ya no sea... ¿Y se definan en función de qué objetivos? De lo que la gente necesita, por ejemplo, Fernando. Por ejemplo. O sea, salud de calidad, educación de calidad, revisar nuestra descentralización para que comience a funcionar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Descentralización? Es fácil decirlo, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo se puede hacer para que la descentralización comience a funcionar? Primero, tenemos que hacer un nuevo acuerdo de revisión del diseño que tuvimos originalmente, y tenemos que decidirnos a fortalecer los gobiernos regionales. En realidad, esa descentralización del 2002 fue una creación de gobiernos regionales sin crear regiones. Y tenemos con los unos departamentos que existían antes. Exactamente. Y tenemos unas instituciones enormes, porque pagan unas planillas enormes de docentes y personal de salud, pero absolutamente débiles. Yo acabo de empezar un trabajo con un gobierno regional y he tenido que examinar en detalle su organización, y son organizaciones enormes, con muy poca cohesión interna y muy poca claridad cuáles son sus responsabilidades. Y eso es un problema generado por el propio gobierno nacional. Porque en el gobierno nacional nunca en 20 años se ha hecho un esfuerzo real por fortalecer a los gobiernos regionales. Entonces nos quejamos de que son incapaces, nos quejamos de la corrupción, pero no hemos definido claramente su rol como gobierno intermedio frente a 1.900 municipios, de los cuales muchos son muy débiles, y un gobierno nacional que sigue concentrando todo. Esa discusión no la hemos hecho seriamente, Fernando. En todo caso, el Ministerio de Economía insiste siempre en que ellos ponen técnicos al servicio de los expedientes técnicos, por lo menos para la inversión, no para el resto de las actividades de las regiones, pero sí de la inversión. ¿Es verdad o no? ¿Ha habido un acercamiento del MEF a los gobiernos regionales o no? Alex Contreras, sí, por primera vez, decidió meter plata en pagar equipos que se muevan en el país a trabajar con los equipos regionales. ¿Ha tenido un impacto eso? Si vemos por los indicadores de ejecución, hasta ahora no. Yo conozco chicos que han sido contratados y están moviéndose, a uno le han encargado 3 departamentos, entonces se viven moviéndose de departamento en departamento, cada cierto número de días caen a trabajar con los equipos de las regiones. De repente hay que hacerlo con mayor densidad y durante un tiempo más prolongado para que produzca efectos, pero con eso no basta, Fernando, hay que cambiar las normas. El Perú en los últimos 20 años decidió luchar contra la corrupción hiperregulando los procesos administrativos, y esa hiperregulación ha terminado por paralizar a los servidores públicos que quieren conseguir resultados. Y a los empresarios honestos, pero no a los corruptos. Y los corruptos siguen haciendo lo que hacían siempre. Sí. ¿No? Raúl Molina, no nos ha pintado un panorama muy optimista, pero en fin, es mejor asumir la realidad tal y como usted la ve, y retenemos lo que nos ha dicho, una priorización para una agenda que desfujimorice la política peruana en torno a educación, pero yo creo que hay salud posibilidades. Y descentralización. Yo creo que hay posibilidades. Pero ve usted actores políticos, ve usted organizaciones. O sea, yo estoy metido en varias iniciativas con grupos de gente que todavía son pequeños para movilizar debate público. Pero para a veces articular. varias es menos que una. Atención, estar en varias a la vez es menos que una. No, estoy en 3. Bueno, 3. Bueno, algunos dicen que es mejor una que 3, pero en fin, usted nos dirá. Son de distinto tipo. Usted nos dirá cuando acabe este proceso. Muchas gracias por su presencia acá, por subrayar estos 3 objetivos que, según usted, deben definir la agenda: educación, salud, seguridad y descentralización bien hecha. Raúl Molina,
ex jefe del gabinete de asesores de la presidencia bajo Dina Boluarte. Muchas gracias y que tenga buenas noches. Si no nos vemos antes, que tenga un feliz fin de año y una feliz